Ahora el último concepto de este bloque, que era sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, curva ROC y área bajo la curva. La área bajo la curva, si os fijáis, es lo mismo, el mismo dominio, con estas X que van cambiando para establecer diferentes potenciales puntos de corte, y a partir de cada punto de corte establecer una tabla para calcular sensibilidades y especificidades. Veíamos que esto genera una curva que tiene que ver con las coordenadas, que son 1 menos especificidad y sensibilidad. Bueno, pues simplemente se trata de establecer un área entre 0 y 1, un área de esta curva, bajo la curva. Por eso se llama área bajo, el under, inglés, área bajo la curva, que es el área que hay bajo la curva ROC. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto está escrito de una manera para que entendáis que es una integral, que es un cálculo de un área bajo la curva que ha ido dibujando las diferentes coordenadas de sensibilidad y especificidad cambiando el punto de corte. El ejemplo que antes os comentaba en el vídeo anterior con la curva ROC, si tuviéramos la edad, pues tendríamos una AUC del 50% o del 0,5 si queréis, mala. Si tuviéramos la altura ya tendríamos una AUC superior, del 70% aproximadamente, y en el pie tendríamos ya una AUC a lo mejor del 0,90 o del 90%, que ya es una AUC más considerable. ¿De acuerdo? Obviamente, como os decía también en un caso hipotético, si cogiéramos el pie invertido, si cogiéramos, podríamos decir, clasificáramos a partir de 41 de pie una mujer y por debajo de 41 un hombre, tendríamos una curva así, ¿vale? Muy mala, pero con una área bajo la curva muy mala, potencialmente, porque lo que estamos es cambiando el criterio, o sea, tenemos que hacer al revés. Tendremos que clasificar al revés, estamos equivocando, ya os lo he comentado. Por lo tanto, importante, la situación peor sería esta de aquí, que al ir cambiando el método, el punto de corte, fuera teniendo una sensibilidad, una especificidad en torno al 0,5. ¿De acuerdo? Bueno, no al 0,5, perdón. El 0,5 sería el área, sino que siempre del mismo orden, del mismo orden. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí 1, 0, bueno, del mismo orden desde el punto de vista obviamente aquí total sensibilidad y aquí total especificidad, pero después llegaríamos a tener un 0,505, que sería esta situación de aquí. Pero en todo caso la suma de sensibilidad y especificidad es muy baja en todos los casos. ¿De acuerdo? Porque sería 1 la suma, siempre. Y esto es muy poco, muy poca suma de sensibilidad más especificidad. En cambio, en la altura ya ganamos y en el pie ganamos. Más todavía. Vayamos al artículo. Esto es sencillo, es una forma de resumir la curva, la área bajo la curva. Es una forma de tener un número en lugar de una curva. Se utiliza mucho la área bajo la curva para sintetizar digamos, lo bueno que es la curva ROC. Si vamos a este artículo utiliza un test en el mundo de la psicología para detectar toda una serie de problemas como la desviación psicopática, todo cuantitativo, la introversión social, la práctica antisocial, la responsabilidad social, el malestar social, etc. Hasta el estrés conyugal. Todo está con las etiquetas. Tú pasas el test a los pacientes y tienen una serie de respuestas, y a partir de las respuestas que ha hecho puedes establecer un nivel de desviación psicopática, introversión social, etc., que cuanto más alto es, más problema tienen del que nos ocupamos: malestar social, estrés conyugal, desviación psicopática, etc. Pero es una variable cuantitativa. ¿Qué ha hecho este artículo? Este artículo intentan clasificar a una persona como dependiente de sustancias. O sea, quieren ver hasta qué punto este test, que me sirve para, o nos sirve, o les sirve,
los especialistas para detectar este tipo de problemas psicológicos, psiquiátricos, ¿de acuerdo? Para detectar este tipo de problemas, este test está validado. Pero lo que se plantean es, ¿puedo utilizar este test también para detectar dependencia de sustancias? Y si es así, ¿cuál de estas características que mide este test son las mejores? Entonces lo que hacen es lo que os he dicho ya en los vídeos anteriores. Cogen 226 participantes, 113 son personas dependientes de sustancias. O sea, comprobadísimo. Son personas que dependen de sustancias. Y 113 no son, seguro, dependientes de sustancias. ¿De acuerdo? Es aquello de, han cogido positivos y negativos. Positivos, dependientes de sustancias, negativos, no dependientes de sustancias. Y ahora se trata de no fiarte de lo que te dice el paciente, sino de intentar establecer un criterio lo más objetivo posible para, a partir de este test, poder clasificar a una persona como hacer el pronóstico de que si es una persona adicta, ¿no?, a sustancias, dependiente de sustancias, o una persona que no lo es. Que no lo es. Este es el objetivo del artículo. Y el artículo lo que hace es construir para cada una de estas variables, que aquí tenéis enunciadas, la curva ROC. La curva ROC. Viendo esto ya sabéis, la mejor curva ROC es esta de aquí, la desviación psicopática. ¿Ves? En cambio, por ejemplo, la verde, el FAM, es una variable bastante mala para clasificar a una persona como dependiente o no de sustancias. ¿De acuerdo? Es un pronóstico. La realidad es otra, a veces. Pero tú lo que quieres es clasificar a una persona, hacer un pronóstico y equivocarte las mínimas veces posibles. Pues parece que esta es la mejor, la que se acerca más aquí. Aquí lo han dibujado en lugar de sensibilidad en tanto por uno y especificidad en tanto por uno, lo han hecho en tanto por ciento y por lo tanto aquí ponen 100 menos la especificidad. ¿De acuerdo? Bien, fijaros que cada una de estas características que mide el test tiene valores para los no dependientes y los dependientes valores diferentes, como podéis ver. ¿De acuerdo? Fijaos la media de los no dependientes y media más elevada de los dependientes, con desviación estándar, desviación típica o desviación estándar, esto ya lo veremos más adelante, pero fijaros que hay una separación de bastantes puntos, unos 9 puntos, 9 y algo, o 9, en torno a 9, ¿de acuerdo? A pesar de que la desviación estándar es bastante grande y por lo tanto quedan relativamente mezcladas las dos, pero bastante separadas dentro de lo que cabe, cosa que no ocurre con el ASP. ¿Veis que tiene desviaciones estándar más o menos del mismo orden, un poco menores, pero una distancia mucho más pequeña, por lo tanto más mezcladas y por lo tanto por eso tendremos menos capacidad de separación, menos capacidad de separar las dos poblaciones y de establecer puntos de corte que tengan una AUC considerable. Y en la siguiente tabla veis, aquí tenemos las diferentes escalas, la AUC, aquí muy grande, 0,918, que es la PD, es la variable que hemos visto que nos sirve mejor, la desviación psicopática. Y como podéis ver, tenemos otras que van muy mal, como la ASP, o la SOT, o las SI, tiene una AUC muy baja. Aquí nos aparece, todo esto ya lo veremos, todo esto de aquí ya lo veremos, pero aquí nos aparecen los diferentes puntos de corte posibles. Los idóneos evidentemente, para construir la curva ROC para cada una de estas escalas, han ido cambiando por todos los puntos de corte posibles, por todos, para poder construir la curva ROC, pero llevan a darse cuenta que la mejor forma de clasificar, el criterio mejor, donde posiblemente la suma de sensibilidad y especificidad es la más alta posible, veis aquí sensibilidades y especificidades en tanto por cien, perdón, la AUC nos la dan en tanto por uno, a veces la pueden dar en tanto por ciento, sería 91,8%.
establecen estos puntos de corte. Aquí en este caso 26, en este caso 11, que como podéis ver, como habéis podido ver aquí, pues estamos 26 y pico está entre los dos, y este 11 y pico aquí estaría entre estos dos. ¿De acuerdo? Pero fijaros cómo ellos llegan a establecer un punto de corte que sería el idóneo. O sea, podríamos decir, nos están proponiendo de que si una persona, ahora que no sabemos si es dependiente de sustancias o no, le pasamos el test y miramos la variable PD, lo que han dado, si ha dado por encima de 26, muy posiblemente, con muchas posibilidades, será una persona dependiente de sustancias. Y si está por debajo, pues tienes muchos números de que aquella persona no sea dependiente de sustancias. Hemos establecido un punto de corte para la variable desviación psicopática y que tiene una bastante buena calidad pronóstica. ¿Veis? ¿De acuerdo? Volviendo a nuestro fichero, bueno, ahora ya simplemente me queda remarcar aquello de que, bueno, la sensibilidad, volvemos a nuestra idea nuclear de este curso, la sensibilidad poblacional es un número desconocido pero fijo, y cuando yo elaboro una sensibilidad en base a una muestra, tengo que ser consciente de que aquello es muestral, es con sombrerito, digamos, es un valor conocido, yo tengo una sensibilidad, aquí ahora mismo este artículo nos da una sensibilidad de la PD de esta variable, ¿veis? Aquí me está dando una sensibilidad de la desviación, de la variable desviación psicopática. Pero esto lo tengo, 93,8, pero he de ser consciente de que esto está aquí, es variable. Lo conozco, pero es variable. En otra muestra, con otros pacientes, posiblemente tendría un valor diferente. No posiblemente, prácticamente seguro que tendría cierta variación. El problema es dónde debe estar esto. Y esto nos vamos a ocupar más adelante. Con la especificidad pasa lo mismo, con el valor predictivo pasa lo mismo, con el valor positivo, con el negativo, con la curva ROC. Fijaros, yo he construido una curva ROC para la desviación psicopática o para cada uno de estos criterios que me da este test psicotécnico. Pero es una variable, es una curva, perdón, que la tengo, pero es variable. Ahora, lo que es aquí a nivel de punto, lo vemos a nivel de curva. Esto lo veremos de aquí a final de curso varias veces, no solo con números, sino con curvas. Esto es equivalente a esto, pero en curva. Yo sé que hay una curva ROC si yo ensayara un método diagnóstico con toda la población, pues tendría una curva ROC real, fija, pero es desconocida para mí. Entonces, lo que tengo es una curva ROC, que la tengo, pero es variable. Y esto tendrá una cierta variación. La gracia es cómo a partir de esta variación podré hablar de la curva ROC real. ¿Qué cosas podré decir? ¿De acuerdo? Esto, en realidad, tiene que ver con todo esto de aquí. ¿Vale? Con todo esto de aquí. Pero ya lo veremos. Lo veremos más adelante. La AUC lo mismo, es un número. Número poblacional, número muestral, conocido, pero variable. Fijo, pero desconocido. Este juego de palabras, ya veis que lo repito hasta la saciedad. Y ahora, para acabar este bloque, un recordatorio. Llevamos ya en el curso bastantes conceptos ya vistos. Bueno, fijaros el itinerario. Esto es la columna vertebral, mira, tiene forma de columna. La media poblacional, media muestral, mediana poblacional, mediana muestral, desviación estándar poblacional, desviación estándar muestral, diferencia de medias poblacional, diferencia de medias muestral, de proporciones. G cuadrado también. Yo tengo una tabla de contingencias con P filas y Q columnas, pues tendré un cálculo de G cuadrado, pero no deja de ser un pronóstico del valor de G cuadrado real que yo tendría. La odds ratio, lo mismo, riesgo relativo, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo, curva ROC y AUC. ¿De acuerdo?
Bueno, hemos avanzado mucho, hemos hecho muchas cosas y ahora cambiaremos llevamos ya muchas cosas hechas, como podéis ver. En nuestro curso hemos llegado hasta área bajo la curva, hasta el 31. Nos quedan 19 solamente, pero los que quedan son especialmente considerables, difíciles. Hemos de pensar que estamos, a ver, mirad, vamos a ver el vario de funciones. Hemos visto hasta la 31. Ahora nos quedará todo este bloque de aquí que tienen que ver con la correlación y la regresión, ya veréis. Después veremos las curvas de supervivencia y la función de riesgo, que son, ya veréis, complementarias, la hazard ratio, y ya nos pondremos con el concepto de error estándar, y todo esto ya a partir del 38 ya será todo esto de cómo podemos decir cosas de este valor fijo desconocido a partir de este valor o de esta curva, conocida pero variable. ¿De acuerdo? Todo esto será el motivo de a partir del punto 38. ¿De acuerdo? Pero nos quedan todavía estos conceptos para ver números y curvas y cómo se interpreta. Pensad que estamos viendo, cuando hemos empezado con la estadística, a partir de la media, lo que estamos intentando entender números. ¿Qué significa cada número? Y cada curva, porque hemos visto alguna curva y veremos ahora a partir de ahora un par o tres de curvas más. ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué significado tiene? ¿De acuerdo? Y a partir del punto 38 ya nos meteremos en esto de esta columna vertebral que os he comentado, que es lo fundamental en estadística. E intentar, una vez ya sabemos lo que quiere decir aquella curva y lo que quiere decir aquel número, que nos está diciendo, qué significado tiene, intentar poder aproximarnos de alguna manera al valor real, al poblacional, al que me interesa. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias.